El dominio que ejerce una persona sobre otra es intolerable, ya sea psicológico, emocional o físico. El ser humano debe ser libre para pensar, sentir y decidir, y a la vez ser responsable de sus actos y consecuencias. A partir de este punto se es bueno o malo. Asimismo, la victimización da a luz la inconsciencia, porque siempre vamos a encontrar a alguien a quien culpar de nuestras debilidades o fracasos. Y quien se acostumbra a esto difícilmente será totalmente libre, porque para ser libre hay que ser valiente y luchar contra estas cadenas. Pero hay una cárcel a la que el cautivo se resigna y termina acomodando su vida a esos límites y los hace propios. Uno que lo ve de afuera no lo comprende y no lo puede creer, pero el cautivo está cautivado y estando a pleno sol solo piensa en volver a la oscuridad de su celda. Uno puede acusarle de cobarde, pero en el fondo es el cautiverio lo que ha provocado tal consecuencia. Por eso Dios viene primero a derribar las fortalezas que hay en la mente, diciéndote, sé libre. He aquí el fundamento de la fe en el Rey Jesús. Porque la primera batalla es en la mente. Es el terreno en donde Satanás se mueve mejor, el principio de los pensamientos. ¿Qué dirías si te digo que probablemente mucho de tu forma de pensar no es propiamente tuyo? Que tu idealismo, tu forma de ver el mundo, la religión, la política y todo lo demás es consecuencia de las influencias a las que estuviste expuesto. Y que te has acomodado como se acomoda un vestido a lo que crees que es lo que mejor te queda. San Pablo era un idealista, digamos. Era en realidad un fariseo muy bien formado en la ley y los preceptos de su religión. Conocía de las letras estudiadas todo acerca del Dios del Antiguo Testamento. Pero digo que cuando uno enseña algo, en realidad enseña hechos, pero también enseña la interpretación de esos hechos. Gamaliel se llamaba el que fuera el maestro de San Pablo, un doctor de la ley y fariseo también, de gran prestigio entre los judíos. Cuando sucedió el episodio en que Pedro y Juan curan a un tullido de nacimiento que está en la puerta del templo, fue Gamaliel quien dijo, varones israelitas, miren por ustedes mismos lo que van a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a la nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora les digo, apártense de estos hombres y déjenlos, porque si esta secta o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no la podrán destruir, no sea cosa que estén luchando contra Dios. Esto lo registra el libro de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 5, versos del 35 al 39. Y esto que hizo Gamaliel es lo que nosotros tanto hablamos en la iglesia, sobre el don de discernimiento. Saber discernir una situación para conocer si tal o cual cosa viene de Dios. Gamaliel advierte a sus pares religiosos de ser prudentes ante la aparición de esta nueva manifestación de fe y poder que se mostraba a través de la mano de los apóstoles de Jesús. Porque recuerden que todo esto pasó al ser curado un lisiado en las puertas del templo, cuando Pedro y Juan subían a orar. Ya no estaba Jesús, y los apóstoles comenzaban a manifestar obras similares a las que él hacía. Más adelante, ante el martirio del joven Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia, se inicia una persecución en la que aparece San Pablo como un principal comandante. La persecución trajo como consecuencia la dispersión de todo ese primer grupo de creyentes que estaba en Jerusalén hacia todo lugar. Pero en vez de diezmarlos, lo único que consiguieron las fuerzas religiosas y romanas es multiplicarlos. Porque los creyentes sumaban cada día más creyentes a medida que escapaban. Pero ¿por qué digo todo esto?
Porque San Pablo, aún teniendo al mejor de los maestros y consejeros judíos, incluso quien, llegando a discernir sabiamente delante de todo el Sanedrín judío que quizás no convendría perseguir a estos hombres, hace lo contrario. ¿Pero por qué lo hace? Porque está convencido. Está convencido que todo lo referente a Jesús y su grupo de muchachos es una secta falsa que conviene desintegrar lo más rápido posible. Así se emprende en una cacería de todos los que va descubriendo que son adherentes a esa fe, hasta llegar a pedir permisos especiales para ir a buscarlos fuera de Jerusalén. La lectura que podemos hacer de la situación mental y espiritual de San Pablo es sencilla. Su idealismo está construido como una fortaleza mental que no le deja ni siquiera considerar las palabras de su maestro, no sea cosa que estén luchando contra Dios. Él está convencido de que esa fe es falsa, y entonces va contra ella, incluso cuando esto implica la muerte de algunos. No le importa el costo con tal de defender lo que él cree que es la verdadera fe. Su mente está tomada por una estructura que al parecer ningún humano puede romper, y su espíritu enceguecido por un celo falso, que lo lleva incluso a transgredir la fe original a la que dice responder, porque Dios dice en las Escrituras, no matarás, pero San Pablo está ciego. Es así como solamente el encuentro con Jesús en el camino a Damasco lo desequilibra. Jesús se le aparece y la visión de su presencia llena de luz lo deja ciego. Pone a San Pablo como realmente es delante de Dios. Un pobre hombre ciego que para moverse necesita de la ayuda de otros. Finalmente sucede su conversión. San Pablo comprueba en su propia carne la realeza de Jesús. Suponemos que su tiempo de ceguera le sirvió para pensar bien todo lo que estaba haciendo. Lo maravilloso es que en una primera experiencia Jesús derriba esta fortaleza mental que lo comandaba hacia una dirección equivocada. Ahora digo, ¿te tomás tu tiempo para orar al Señor que te ayude a discernir el fruto de tus pensamientos y tus actos? ¿Concuerda con la fe cristiana tu posición respecto a los pobres, los enfermos y los despreciados del mundo? Escucho todos los días hermanos de fe que son devotos religiosos y comulgan del cuerpo y la sangre del Señor, cómo hablan con desprecio de los pobres y los marginados. Son perfectos religiosos dentro del templo, pero afuera se les olvida que Dios da siempre su favor a los humildes, incluso a los que se les puede calificar de vagos o vividores. Dios ama a esta gente y nosotros debemos entender esto. San Pablo decía amar a Dios como manda la ley, pero promovía la muerte de los inocentes creyentes de la primera iglesia. Hoy es un gran día para pensar nuestra posición frente a la realidad del mundo y nuestra verdadera situación en materia de fe y testimonio. No sea cosa que nos encontremos luchando contra Dios.